Página 1. El reino de los hititas, Trevor Bryce, 1998. Hasta hace poco tiempo los hititas eran considerados como una pequeña tribu cananea que vivía en algún lugar de Palestina. Se desconocía por completo que Ati, el reino de los hititas, fuese una de las mayores potencias del Bronce tardío, rivalizando y posteriormente hasta superando en el siglo XIV a sus dos más poderosos contemporáneos, los reinos de Mitanni y de Egipto. El propósito de este libro es presentar una panorámica de la historia hitita que sea consecuente con las pruebas disponibles hasta ahora. En los últimos años ha habido gran cantidad de descubrimientos en diferentes excavaciones, pero sobre todo en Hattusa, pero también indican al lector donde se han presentado diferentes o contrarios puntos de vista. Principalmente, se trata la historia militar y política del mundo hitita, lo que proporciona el contexto para la investigación de otros muchos aspectos de su civilización, entre ellos la religión, sus hábitos sociales y costumbres, arte y literatura. Introducción. Durante los últimos 150 años el antiguo Oriente Próximo ha proporcionado un rico campo de investigación para estudios de un amplio rango de disciplinas. Arqueólogos, antropólogos, historiadores y filólogos han hecho, todos ellos, sustanciales contribuciones a nuestro conocimiento de las antiguas civilizaciones que surgieron, florecieron y declinaron en las tierras que se extienden desde las costas egeas de la moderna Turquía a través de Mesopotamia hasta las fronteras orientales del moderno Irán. Algunas de esas civilizaciones se retrotraen hasta el mismísimo comienzo de los asentamientos urbanos en el Próximo Oriente. Otras, de más reciente origen, proporcionan datos de unas organizaciones políticas y sociales muy desarrolladas, reflejadas, particularmente, en los hallazgos de archivos de tablillas. Esas y otras fuentes escritas de información han proporcionado una base para la investigación de la historia política y social del Oriente Próximo desde la Edad de Bronce temprana en adelante. Son, también, de fundamental importancia para el estudio de las escrituras y lenguas de la región sumerio, asirio, babilónico, hurrita, ugarítico, hitita jeroglífico, luvita, y las lenguas de la Edad del Hierro en el primer milenio. Desde luego, ninguna de las civilizaciones o lenguas que se desarrollaron en la región puede, con propiedad, estudiarse aisladamente. El mundo del Oriente Próximo, entonces como ahora, se caracterizó por un alto grado de coherencia cultural, así como de diversidad cultural, y por una compleja red de interrelaciones políticas y comerciales. Es virtualmente imposible adquirir experiencia en una determinada civilización del Oriente Próximo, a menos que se haya comprendido el amplio contexto cultural y político en el que surgió y recorrió su andadura. La hititología es una relativamente recién llegada al campo de los estudios del Oriente Próximo. Hace poco más de un siglo, cuando se hicieron importantes avances en el estudio de las civilizaciones de la Edad del Bronce de Mesopotamia, los hititas eran considerados no más que una pequeña tribu cananea que vivía en algún lugar de Palestina, una asunción basada en unas pocas y dispersas referencias bíblicas. No sabíamos que Ati, el reino de los hititas, fuese una de las mayores potencias del Bronce tardío, rivalizando y posteriormente hasta superando en el siglo XIV a sus dos más poderosos contemporáneos, los reinos de Mitanni y de Egipto. Desde su capital, Hattusa, en la Anatolia central, los reyes del país de Ati dominaban una vasta red de estados vasallos, que en la cumbre del desarrollo militar y político hitita, en los siglos XIV y XIII, se extendió desde la costa egea de Anatolia, por el oeste, hasta el río Éufrates, por el este. Ha habido varios importantes avances en el campo de los estudios hititas durante los últimos 100 años, avances que han contribuido mucho a nuestra comprensión de la configuración política del mundo del Oriente Próximo en el Bronce tardío. Incluso, en la última década se han hecho importantes descubrimientos. La mayoría de estos han visto la luz durante el curso de las continuas excavaciones en Hattusa, particularmente en la llamada Ciudad Alta,
donde los restos de no menos de 26 templos se han desenterrado recientemente. De particular valor para el historiador son los nuevos descubrimientos de tablillas, muy especialmente la famosa tablilla de bronce que salió a la luz en 1986, justo en el interior de la muralla de Hattusa. También es notable, entre los hallazgos, un depósito con más de 3.000 impresiones de sellos reales, una colección que incrementa en varias veces el número de esas improntas conocidas hasta ahora. Recientes excavaciones en centros regionales del reino han proporcionado, asimismo, nuevas e importantes fuentes escritas e inscripciones jeroglíficas en varios lugares del sur de Anatolia, archivos de tablillas en Emar, sobre el Éufrates, y en las modernas Masat, Kusakli y Ortaköy en la Anatolia central. Nos enfrentamos con lo que es casi un exceso de datos. Pueden pasar muchos años antes de que el nuevo material esté totalmente analizado y la información que contiene totalmente tenida en cuenta. Esto nos sirve para iluminar la dinámica naturaleza del campo de los estudios hititas. Teorías o asunciones, mucho tiempo mantenidas, tienen que ser constantemente revisadas o descartadas a la luz de la nueva información. Se están añadiendo de continuo piezas adicionales al incompleto rompecabezas del mundo de los hititas. Así, ahora, y probablemente por muchos años todavía, no podemos escribir más una historia provisional de este mundo sacada de los fondos disponibles en el momento de escribir, y reconociendo que parte de esta historia puede estar necesitada ya de una revisión al tiempo que se da a la imprenta. La labor resulta aún más difícil por el hecho de que en muchos aspectos de la historia hitita hay amplias divergencias en los puntos de vista de los estudiosos. Dentro de la extensión del presente trabajo es imposible representar esos puntos de vista al completo, o justificar en detalle una línea particular emprendida en una cuestión controvertida. Inevitablemente, habrá especialistas que estarán en desacuerdo con un cierto número de conclusiones, interpretaciones y reconstrucciones de los acontecimientos históricos tratados en las páginas que siguen. Esto es un riesgo del oficio al escribir un libro de esta clase. El propósito del libro es presentar una panorámica de la historia hitita que sea consecuente con las pruebas disponibles hasta ahora, pero también indicar al lector dónde hay una divergencia en la opinión de los especialistas y dónde se han presentado diferentes o contrarios puntos de vista. Enfocaremos, principalmente, la historia militar y política del mundo hitita. Esto proporciona un importante contexto para la investigación de muchos otros aspectos de su civilización, entre ellos la religión, los hábitos sociales y costumbres, arte y literatura. Esos aspectos han sido tratados en un cierto número de obras, tanto especializadas como de índole general. Aún así, un extenso y actualizado tratamiento de la sociedad y de la civilización hitita proporcionaría un buen complemento a la presente obra. Al escribir la historia de cualquier pueblo, antiguo o moderno, se debería, en cuanto fuera posible, permitir al pueblo hablar por sí mismo. En línea con este principio, los capítulos que siguen contienen numerosos pasajes de los textos originales. Muchos de los pasajes ya han sido traducidos en otros lugares. Pero el acceso del lector normal a ellos está limitado por las diferentes lenguas modernas en las que aparece la traducción y, a veces, por la relativa dificultad en obtener esas traducciones. Como norma, un pasaje incluido en este libro está traducido aquí si no se dispone de una fiable traducción inglesa o si fuera conveniente utilizar un estilo de inglés más habitual. Pero debe haber una elemental cautela. Los textos hititas son casi siempre fragmentarios, y una precisa y literal traducción de esos textos implica, por parte del traductor, un cierto número de restauraciones de palabras, oraciones, frases, que se han perdido en el original. Esas reconstrucciones están indicadas convencionalmente con corchetes en los textos editados. Para facilitar la lectura se han quitado esos corchetes en los pasajes que aparecen en este libro, excepto en los casos en que la restauración es particularmente dudosa.
Los lectores que deseen estudiar los textos con mayor detalle tendrán que dirigirse a la edición y traducción originales de esos textos, indicadas al final de cada pasaje o en nota a pie de página. En algunos casos las traducciones de otros especialistas han sido modificadas para tener en cuenta revisiones de lectura e interpretaciones de algunas palabras o frases determinadas o para afirmar la consistencia en el modo en que algunos términos o expresiones están representadas a lo largo del libro. La gran mayoría de las tablillas de los archivos de la capital hitita han sido publicadas, y están siendo todavía publicadas, en dos principales series, Keilschrifttexte aus Bogazkoi, Leipzig y Berlín, y Keilschrifturkunden aus Bogazkoi, Berlín. Esas publicaciones consisten en copias de las inscripciones cuneiformes originales y proporcionan la base para las subsiguientes ediciones de la inscripción en transliteración y traducción. Hay publicaciones similares de tablillas encontradas en otros lugares, por ejemplo, los archivos de tablillas descubiertos en Ras Shabra, en Siria, y el archivo recientemente descubierto en Masat. La mayoría de las tablillas publicadas hasta el principio de los años 70 habían sido catalogadas de acuerdo con el tipo y la materia por el especialista francés Emmanuel Laroche en su Catalogue des textes hittites, París, 1972. Ya que el Catalogue de Laroche contiene mucha información suplementaria útil sobre los textos, el número de CTH se incluye, generalmente, con la referencia de la publicación original del texto. Para una panorámica general de la naturaleza de las fuentes escritas sobre la historia hitita, su valor y sus deficiencias, se remite al lector al apéndice 2. Los nombres propios de personas y de lugares han sido transliterados de forma diversa dependiendo, por ejemplo, de si se representa la forma troncal o formas inflexas y si la H y la S hitita se transcriben simplemente como H y S o como KH y SH. Los nombres que se dan son, con frecuencia, muy largos y difíciles de leer, por ejemplo, Katusas, Katusilis, Subpiluiyumas, Tuzkaliyas. Por comodidad de lectura y conveniencia tipográfica he adoptado las transliteraciones más simples y las usadas habitualmente, así Atusa, Atusili, Subpiluliuma, Tudaiya. Por último, diremos algo sobre la división de la historia hitita en dos o más fases cronológicas. El problema de determinar una cronología absoluta para la historia hitita se traía en el apéndice 1. Es una práctica habitual de los historiadores dividir la historia de los reinos de Oriente Próximo que abarcan varios cientos de años en diversas fases principales. Así, la historia del Egipto de los faraones y la historia de Asiria se dividen cada una de ellas en tres fases, designadas como Imperio Antiguo, Medio y Nuevo. Esas divisiones están asociadas, casi siempre, con la desaparición de un linaje de soberanos y el advenimiento de otro, a veces con un considerable intervalo de tiempo entre ambos hechos, o con un importante giro en la fortuna de un reino, seguido por su entrada en una nueva y poderosa fase de su historia o viceversa. A veces hay señaladas diferencias en el carácter político, cultural y material de las diversas fases de la historia de un reino, lo que proporciona una justificación adicional para la distinción entre cada una de ellas. La historia hitita no nos presenta fases fácilmente distinguibles. En primer lugar, a lo largo de sus 500 años de existencia, el reino hitita permaneció bajo el gobierno de reyes que provenían de un único y reducido grupo de familias próximamente emparentadas. Desde el comienzo hasta el final del reino, en el Bronce tardío, no hubo cambios demostrables de dinastías. Hubo, como veremos, un cierto número de golpes palaciegos que desalojaban a un rey para situar a un pretendiente en el trono. Sin embargo, los usurpadores parece que, casi, invariablemente estaban unidos por sangre o por matrimonio a sus víctimas y los reyes posteriores rastrearon sus antepasados hasta los primerísimos ocupantes del trono hitita. Además, tampoco podemos dividir fácilmente la historia hitita en diversas fases basándonos en una gran decadencia seguida de un posterior resurgimiento en la fortuna del reino.
el reino creció y menguó drásticamente en un cierto número de ocasiones a lo largo de su historia. Carecería de significado intentar representar todas esas distintas fases en la historia del reino. No obstante, algunos estudiosos de los hititas han seguido el esquema adoptado para otros reinos del Oriente Próximo con la división de la historia hitita en tres fases principales: Antiguo, Medio y Nuevo Reino. Pero incluso no se ponen de acuerdo en definir cuándo termina el uno y comienza el otro. Esto sirve, simplemente, para enfatizar que cualquier intento de partir la historia hitita en dos o más fases distintas es poco más que un ejercicio arbitrario. El asunto se hace aún más confuso con el uso que hacen los filólogos y paleógrafos de los términos antiguo, medio y tardío para designar fases particulares en el desarrollo de la lengua hitita y de la escritura cuneiforme en la que se escribía. Al menos, en este caso hay una justificación demostrable para esas divisiones y hay amplio acuerdo entre ellos. Pero no puede asumirse que los cambios en la lengua y en la escritura tengan mayor significado cultural o político a falta de otros factores significativos y claramente definidos que puedan apoyarlo. En tanto que cualquier intento de dividir la historia hitita en fases diferentes posiblemente carecería de sentido para los propios hititas, puede ser aconsejable solo si se hace por motivos de conveniencia, para no discrepar en demasía de una convención establecida hace tiempo y generalmente aceptada. Con esto en mente, pienso que la solución más aceptable es dividir la historia del reino hitita en no más de dos fases principales, un reino antiguo y un reino nuevo, por usar la terminología típica, comenzando el primero con el reinado del primer rey llamado Labama, en los principios del siglo XVII y el último con el del primer rey llamado Tudalilla a finales del siglo XV o principios del XIV. Las civilizaciones hititas fueron parte de un continuum del desarrollo humano que en Anatolia, como en otras partes del Oriente Próximo, abarcaría varios milenios. A modo de introducción para los hititas, en primer lugar centraremos nuestra atención sobre algunas de las civilizaciones antecedentes de la región, en especial aquellas que surgieron y florecieron en Anatolia Central desde el 3000 a.C. en adelante, en los periodos normalmente conocidos como Bronce Temprano y Bronce Medio. Página 27.